Freud para inconscientes. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Martha Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un tercer flagelo contra la humanidad, pero a pesar del escándalo, obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud, el caso Anna O. Anna O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía. Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y ¡oh sorpresa! Casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Anna O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad.
El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo y guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etc., y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpables y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes. Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos. Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera la mente inconsciente. Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura, que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas, son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. Contra la glorificación de la vida instintiva que degrada el alma y por la nobleza del espíritu humano, entrego a las llamas las obras de Sigmund Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida.